Supercrack Estrella presenta. Los reptiloides llegaron con la luna a la Tierra. Orígenes del culto de Set en el cine y en la vida real. El personaje de la película Conan el Bárbaro, Tulsa Doom, interpretado por James Earl Jones, ese actor de ojos sartones, fue creado por Milius a partir de una amalgama de personajes históricos reales. Uno de ellos fue el Sabio de la Montaña. ¿Quién era el Sabio de la Montaña? Un musulmán de origen ismailita que, allá por el siglo XI, creó la secta de los Assasin, que significa fumadores de hachís, y de los que deriva la palabra asesino. Este hombre se encerró con sus huestes en el Alamut, un inexpugnable castillo desde donde extendió su imperio del terror por todo el mundo, aunque apenas contaba con 10.000 hombres en el momento de máximo apogeo. Pero su máximo poder no era en número, sino en la fidelidad de los Assassin, que eran muyahidines suicidas capaz de realizar cualquier tipo de misión. Su absoluto dominio sobre estos hombres era tal, que en una ocasión venció a un ejército entero con una simple prueba de su poder de convicción. Ordenó a uno de sus Assassin que subiera a lo alto del Alamut, y se lanzase al vacío frente a los emisarios del ejército enemigo. El hombre hizo como le decían y se despeñó mientras alababa el nombre del Sabio de la Montaña. El hecho causó tal pavor que el ejército enemigo acabó por retirarse falto de moral. Esta anécdota se repite en Conan, esta vez con una mujer que se lanza al vacío a petición de Tulsa Doom, que desea mostrar a Conan que la verdadera fortaleza está en la voluntad y no en el acero. Todos recordamos la escena del castillo donde Tulsa Doom, al que llaman el dios Set, se transforma en una serpiente gigante. En los años 80, cuando se estrenó la película, nadie conocía este tema de los reptilianos, pero viendo esa escena en nuestro siglo XXI, todos reconocemos que es la transformación de un reptiloide. Pero hay algo escrito en nuestro pasado que nos haga creer que los reptiloides existen. El profeta Ezequiel de la Biblia habla de los reptilianos y el dios extraterrestre. Ezequiel 8:10. El Espíritu de Dios Jehová me tomó y me elevó entre el cielo y la tierra, me llevó a Jerusalén y desde allí Jehová me dijo: en el norte está la imagen del celo ubicado en la puerta de entrada del altar de la casa de Jehová, y en el sur ver abominaciones mayores. En la pared del atrio del altar había un agujero, cabe salió una puerta y entré, entonces pude ver toda forma de reptiles y bestias abominables. Delante de los reptiles y las bestias estaban 70 varones ancianos de la casa de Israel y de la casa Jauzanías. Lo interesante es que en la visión del profeta Ezequiel, no menciona ángeles ni seres alados, sino objetos sólidos con propiedades metálicas y cristalizadas, y sus relatos son muy familiares a lo que hoy conocemos por ovnis y extraterrestres, según relatos de personas que han podido filmar y dar sus testimonios. El libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: y aconteció que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 días del mes, estando yo en medio de los deportados junto al río Chebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Y mire, y aquí, un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube, con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor, y en el centro del fuego una cosa que parecía como el fulgor del electro, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre, sus pies de ellos eran rectos y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, relucientes a manera de bronce muy bruñido. Y cada uno iba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, sin volverse de espalda cuando andaban. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, eran como carbones de fuego encendidos, y el fuego resplandecía y del fuego salían fulgores. Y los seres iban y venían a manera de relámpagos. Y el aspecto de las ruedas y su estructura resplandecían como el crisólito, y los 4 tenían una misma forma, y las ruedas parecían dispuestas como si una estuviese en medio de la otra, y las ruedas estaban cuajadas de ojos alrededor. A donde el espíritu les impulsaba, iban las ruedas y también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de ellos estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, vi la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre esta especie de trono había uno que parecía un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, refulgente alrededor. Esta visión era como la imagen de la gloria de Yahvé, y cuando yo la vi, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Ahora, desmenuzando toda la cita anterior del profeta Ezequiel, interpreto: seres vivientes, los 4 objetos voladores que vio, espíritu del ser viviente, tripulante, pies rectos, tren de aterrizaje.
cristal por encima de sus cabezas, cúpula o ventanillas, fuego, luces, trono, asiento, ojos alrededor, ventanillas secundarias, ir derecho hacia adelante y atrás, movimiento de la nave, nube, ovni. Las interpretaciones en el libro del profeta Ezequiel son todas subjetivas, ya que puede que al incorporarlo en la Biblia, muchas cosas cambiaron. A lo largo de la historia, hemos oído relatos acerca de criaturas de aspecto extraño que al parecer viven entre nosotros en la Tierra. Hay tantas historias sobre entidades del tipo reptil, tanto en el pasado y en el presente, como si estos seres hubieran estado desde el principio de los tiempos presentes en nuestro planeta. Seguidores de Set. Conan. Su objetivo como clan es preparar el mundo para la resurrección de Set, su fundador y dios del antiguo Egipto, que se encuentra en letargo, esperando el Gehenna, cuando podrá vengarse finalmente de los antediluvianos. ¿Quiénes fueron estos reyes antediluvianos que gobernaron estos países y según las leyendas vivieron hace miles de muchos? La protohistoria sumeria abarca un período de tiempo desde el 4500 a.C. hasta el diluvio 1900 a.C. Y ahora vamos al momento cumbre de este video. Esta raza de reptiles llegó con la luna. Y es que parece ser que la Tierra no tenía luna. Así lo cuentan muchos escritos. La luna no siempre estuvo aquí en la Tierra. Y eso es lo que parece contar esta raza que pobló la Tierra hace miles de años, los antediluvianos. Curiosamente este dios Set, que es un reptil como nos cuentan en el cómic de Conan, se quiere vengar de los antediluvianos. La raza de humanos que existía antes de que llegara la luna, a nuestro planeta Tierra. Por lo que se puede suponer que con la llegada de la luna, llegaron ellos, la raza reptil que secuestró a la Tierra en un holograma, una realidad Matrix. Referencias históricas narran hechos asombrosos que atribuyen a la luna como un lugar sorpresivo. Aristóteles en la Constitución de Tages dice que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la Tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. A los primeros griegos se les llamó preselenos, que quiere decir antes de la luna. Plutarco en Historia Romana escribió: estos eran los arcadios, el llamado pueblo prelunar. Otros antiguos escritores aluden también a una época en la que no existía ninguna luna en los cielos. Apolonio Rodio menciona la época en la que todos los astros no estaban todavía en el cielo. En el Salmo 72 de la Biblia se lee: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. También dicen las crónicas tibetanas, que en tiempos antediluvianos, no había luna en el cielo. Las leyendas eslavas también apuntan en ese sentido, y el misterioso libro de las revelaciones, indica que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años. La luna no es el único satélite con estas características, Iapetus de Saturno, comparte el mismo fenómeno en el que de un lado están los impactos de artefactos espaciales y del otro existen en menor cantidad. Además hay una forma que levanta suspicacia, ya que pareciera que esta luna fue ensamblada. La teoría de Mikhail Basin y Alexander Sherbakov de la Academia Soviética de Ciencias, afirma bajo estos enunciados que la Luna no es un satélite natural de la Tierra, sino un planetoide hueco o un planeta pequeño elaborado por una civilización muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. La describen así: probablemente tiene una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros, y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina, de unos 4,5 kilómetros. ¿Cómo es posible que existan mapas prehistóricos que representan regiones de nuestro planeta, como la Antártida sin hielo, que datan de hace miles de años? Estos mapas pertenecen a civilizaciones antediluvianas que habitaban nuestro planeta antes de la historia escrita, que es la época a la que hace mención la película Conan. Es posible que el siglo XI fuera inspiración de esta película en muchas cosas, pero la película se refiere a esta época de los antediluvianos, la época en el que el mundo fue secuestrado, para antes de eso convivieron con los antediluvianos. El período antediluviano o el período prenundación es el nombre dado al tiempo antes del gran diluvio. En la Biblia este período se establece entre la expulsión del hombre del jardín del Edén y el diluvio de Noé, tal como se describe en el Génesis. Sin embargo, las historias de un gran diluvio no solo están presentes en la Biblia, historias similares se pueden encontrar en diferentes religiones y se remonta a miles de años. De hecho, los primeros relatos de una gran inundación se originan en los antiguos sumerios, y datan de alrededor del año 200 a.C. Los textos antiguos que se encuentran a través de las antiguas tabletas de arcilla sumerias, no solo describen una historia antediluviana, sino que también hablan de la creación del hombre y cómo los dioses intervinieron de una manera notable. 1200 años recién habían pasado y los pueblos de la tierra se extendían y multiplicaban.
La tierra bramaba como un toro, el dios perturbado con su alboroto, escuchó el ruido. Entonces él se dirigió a los grandes dioses, y les dijo: el ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado intenso para mí, con su alboroto, estoy privado del sueño. Cortad el suministro a los pueblos, que haya una escasez de planeta. Adad otro custodio debe retener su lluvia, y a continuación, enviar a la inundación. Es importante mencionar que de acuerdo con las tablillas sumerias, justo antes de la gran inundación que golpeó la Tierra, los dioses abandonaron el planeta para permanecer a salvo en los cielos, solo para volver después de la inundación. Esos dioses es lo que la Biblia llama ángeles caídos, en nuestros días son reptiloides serpientes, y el lugar donde se pusieron a salvo en los cielos era Luna. Del mismo sitio de donde llegaron, seguidores de Set. Conan. Su objetivo como clan es preparar el mundo para la resurrección de Set, su fundador y dios del antiguo Egipto, que se encuentra en letargo, esperando el Gehenna, cuando podrá vengarse finalmente de los antediluvianos. La historia de Set comienza cuando sus padres Gebinut son asesinados por Ra, entonces rey de Egipto y padre de Gebinut. Su hermano Osiris, padre de Horus, permaneció con Ra, mientras Set se opuso a él y por eso fue expulsado de Egipto. Volvió cuando Osiris era rey de Egipto, y pidió compartir el reino, pues era suyo por derecho, pero se le negó y fue nuevamente exiliado. Volvió a Egipto. Allí encontró que su hermano Osiris también había sido abrazado, y combatieron. Set ganó y destruyó a Osiris y sus hijos, Anubis y Horus. Pero la esposa de Osiris, Isis, lo revivió, y convirtió a Horus en la primera Monia, Monia, la resurrección. A esta le siguieron varias peleas más, pero Set siempre fue vencedor. Su poder en Egipto creció y controló a los faraones. Pero Horus condujo a los ejércitos de Libia contra Egipto, y alcanzó la victoria. De nuevo exiliado, decidió que usaría las armas de sus enemigos contra ellos, el engaño y la corrupción. En este momento abrazó a los primeros seguidores, e hizo que Nubia y Siria invadieran Egipto, para recuperar el control. Luego de esto, distrajo la atención de Roma hacia Cartago, pero finalmente Egipto también cayó. Para solucionar esto, causó la corrupción y caída de Roma. Luego de esto, Set entró en un letargo en el que aún se encuentra, pero los seguidores han tenido bastante éxito en controlar vástagos y clanes enteros para su conveniencia. Aún hoy, el clan sigue su legado, controlando a muchos vástagos inmortales, esclavizándolos por medio de favores, deudas y la adicción. Controlan una gran parte de las organizaciones criminales, y es uno de los clanes más extendidos, en número, poder y territorio. Hace poco que me he comprado la edición 20 aniversario de Vampiro la Mascarada y me he encontrado con uno de los clanes, independientes aunque no sé por qué yo los encuadraba en la camarilla, que no estaban entre los originales pero que a mí me gustan, los seguidores de Set. Para el que no los conozca, no soy ningún experto en el juego ni en la ambientación y las partidas de Vampiro que he jugado son escasas, son una especie de depravados proxenetas y traficantes de drogas que usan la corrupción para rendir culto a su dios serpiente. El clan nació en el Egipto de los faraones y esto es usado por los responsables de líneas de White Wolf para conectarlos con su otra ambientación momia, la resurrección. Ya posteriormente recuerdo haber leído algún cómic de Conan donde aparecían los hombres serpiente y bastante después las novelas de Ray Howard donde ya en la primera, el Fénix en la espada publicado por primera vez en la revista Weird Tales de diciembre de 1932 y que como sabéis era una reescritura de un relato del rey Kull, se asocia que Totamon es un sacerdote de Set el dios serpiente. Precisamente este que terminaría siendo el archienemigo de Conan procedía de la versión oscura del Egipto faraónico que es Estigia. Howard pensaba que la esfinge había tenido en un inicio la cabeza de un chacal. En esta idea primigenia del escritor texano juntó el nombre del dios Set con características del también egipcio dios Apep, a lo mejor por su condición ambos de dioses del caos y enemigos de deidades más luminosas como Ra o Horus, ha derivado en la actual visión del dios serpiente Set, que nos presenta tanto el mundo de tinieblas como el resto de obras de fantasía. Según la Wikipedia Set era un dios ctónico, es decir del inframundo, protector destructor que es la encarnación de lo tumultuoso, del desierto. Recordemos que Satán intenta engañar y tentar a Jesús en el desierto. Por lo que estos ángeles caídos podrían tener forma reptil. Según la Wikipedia Set era un dios ctónico, es decir del inframundo, protector destructor que es la encarnación de lo tumultuoso, del desierto, de la sequía y del caos. Se presenta con formas cambiantes, siendo la principal un humano con cabeza de cerdo hormiguero y se le denomina Señor del Bajo Egipto o el de la Ciudad de Oro.
Da la casualidad de que ahora mismo también me estoy leyendo la segunda novela de la trilogía hereje de Seth de la colección La Era de Conan, la cual solo recomiendo a los muy aficionados a las novelas ligeras de este género, ya que está muy alejada de las originales de Howard, más recuerda a un cruce descafeinado entre Prince of Persia y Dungeons y Dragons. La anterior trilogía, y estas dos son las únicas de la Era de Conan publicadas en castellano, Leyendas de Kern basadas en los cimerios, me gustó más. Tanto en las novelas de Conan como en las de hereje de Seth, se menciona que en las ceremonias en honor del dios serpiente se le ofrecen sacrificios humanos, cortando los sacerdotes de Seth la cabeza a centenares de esclavos para rendirle culto. También durante las celebraciones se soltaban las serpientes gigantes mantenidas en los templos por las calles de las ciudades estigias, para que devoren a los incautos vagabundos o borrachos que se encuentren despistados. Aquino es el principal formulador como primer gran sacerdote del templo de Seth, el cual divide al universo manifiesto en tres grandes niveles de realidad. En el mundo cotidiano, el orden natural, se observa la causa y el efecto, y el método científico así como la tecnología están basadas en él. En otro nivel, ejemplificado por los escritos de Platón, a quien Aquino admira, existe el pensamiento filosófico, en él se caracterizan los procesos de deducción e inducción, el poder de la razón apuntalando por el hecho observado. Y más allá se encuentra el mundo de la realidad mágica. Según Aquino, existe una dimensión espiritual y psíquica en la condición humana, que trasciende los niveles más mundanos de la existencia. La diferencia del pensamiento cristiano, místico y pagano, agrupados así por él, es en su creencia de que la dimensión psíquica separa a la humanidad del resto de la naturaleza. Para él los místicos y los ocultistas suelen estar contentos con incluir su individualidad en el flujo de la conciencia cósmica, como un acto de rendición según su perspectiva. Por otro lado, los cristianos, decía, están oprimidos por su sentimiento de culpa, y se encuentran aceptando estándares morales estereotipados en un esfuerzo por agradar a Dios. Para Aquino, el satanismo es único porque defiende el comportamiento personal determinado por uno mismo. Leamos sus palabras textuales. Todas las religiones convencionales, incluidas las paganas, son simplemente una variación sobre el tema de la reunión y sumisión del yo dentro del universo natural. Así que desde nuestro punto de vista no hay diferencia en rezar a un dios padre o a una diosa madre o a todo un grupo de dioses y diosas. Aún estás deseando ser aceptado. Estás esperando que te abracen y digan, perteneces. Eres parte de nosotros. Puedes relajarte. Te cuidaremos. Te aprobaremos. Te aceptaremos. El satanista, o mago negro, no busca ese tipo de sumisión del ser. No buscamos que nuestras decisiones y nuestra moralidad sean aprobadas o validadas por un dios o ser superior. Asumimos esa responsabilidad nosotros mismos. Todo esto incurre en principio de la relación del satanista con Seth, quien es presumiblemente considerado como un ser en un plano de existencia superior, según Aquino. Nosotros no rezamos al demonio Satán o a Seth, no tenemos peticiones ni deseos que esperemos sean concedidos por alguna especie de divinidad, consideramos a Seth como nuestra fuerza activadora y la noción del bien y mal es algo determinado por los mismos seres humanos. No podemos pasar la responsabilidad a ningún dios, aunque le denominemos como del bien o del mal. Si queremos participar en la revolución y evolución cultural del nuevo ciclo, el mejor método es transformándonos a nosotros mismos. Buscar activamente, cada día, aquellas experiencias, y realizar aquellas acciones que conducen a la sabiduría. Si el mago se transforma a sí mismo, las acciones del mago conducen a la transformación del mundo a su alrededor. Si uno se convierte en un dios, sus palabras y acciones tendrán el efecto de los dioses. El diluvio universal es el nombre de un acontecimiento mundial relatado en textos de diversas culturas, desde los griegos, chinos, hindúes, mayas, incas, egipcio, asirio, etc. Y más de 25.000 versiones, y aceptado por varios escritos y relatos antiguos, que también se narra en el Génesis, primer libro de la Biblia, en la historia de Noé, que es el castigo enviado por Dios. Y apareció por primera vez en un texto en la epopeya de Gilgamesh. El diluvio universal afectó al planeta Tierra en la antigüedad, aunque la mayor parte de las opiniones referentes al diluvio del Génesis bíblico mesopotámico se inclinen a pensar que tiene un origen mítico. El estudio científico no está totalmente de acuerdo de que absolutamente todos los aspectos no sean reales. En este sentido, los registros caldeos y bíblicos son los únicos registros que especifican lugares y períodos bien definidos que se pueden utilizar para un análisis científico.
Un ejemplo de ello es que, según la historia descrita en la Biblia, la zona donde se ha posado el arca de Noé habría sido la región montañosa de Urartu, actual Armenia y Anatolia, según el relato caldeo en el monte Nisir de la cordillera de los montes Fargos, aunque la tradición cristiana posterior convirtió arbitrariamente la región de Ararat en el monte Ararat. El punto y el misterio es cómo habrá sido el mundo antes del diluvio universal. Resumiendo los escritos de Berroso, Alejandro Polistor escribió: en el segundo libro estaba la historia de los 10 reyes de los caldeos, y los períodos de cada reinado, que sumaban en total 120 shars, es decir, 432.000 años. Para llegar a la época del diluvio también está la existencia de gigantes o nefilim, que eran hombres poderosos y de fama, hijos de ángeles caídos, y cae perfectamente a los titanes y héroes de la mitología griega. El libro de Enoc forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En el libro, al hacer referencia a los Grigori, los padres de los Nefilim según el libro de Enoc, los describe como ángeles, y no como descendientes del linaje de Set, aunque hay controversia en este punto. También se ha dicho que uno de los propósitos de Dios, al inundar la tierra en tiempos de Noé, historia del diluvio universal, fue deshacerse de los Nefilim. Filón de Alejandría y Flavio Josefo aceptaron estas ideas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Cuando la Tierra no tenía luna. Existen referencias históricas al hecho de que la luna no estuvo siempre en la órbita de la Tierra. Aristóteles en la Constitución de Tages dice que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. A los primeros griegos se les llamó preselenos, que quiere decir antes de la luna. Plutarco en Historia Romana escribió: estos eran los arcadios, el llamado pueblo prelunar. Otros antiguos escritores aluden también a una época en la que no existía ninguna luna en los cielos. Apolonio Rodio menciona la época en la que todos los astros no estaban todavía en el cielo. En el Salmo 72 de la Biblia se lee: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. También dicen las crónicas tibetanas, que en tiempos antidiluvianos, no había luna en el cielo. Las leyendas eslavas también apuntan en ese sentido, y el misterioso libro de las Revelaciones, indica que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años. En aquella época sin luna los atlantes habitaban la Tierra y estaban en su pleno apogeo. Los mares no tenían mareas, lo que permitía la vida de otra especie conocida por nosotros como sirenas. Las noches eran todas bajo cero y oscuras. Los atlantes tenían la tecnología antigravitatoria, y los espejos aprovechaban la luz solar para calentar y alumbrar las noches. Usaban para controlar estos espejos un satélite de color negro que se orientaba siempre hacia el sol. Los atlantes controlaban la magia negra gracias a un conocimiento de una civilización ya extinta, que desapareció, que se llamaban los hiperbóreos. Posiblemente eran los ángeles caídos de la Biblia. Una civilización que vivía entre dos mundos, el nuestro de materia y otro mundo gemelo de antimateria. El oxígeno era más denso y puro, y la gravedad de la Tierra era mayor. Por esta razón la complexión de los atlantes era de seres muy grandes de 3 metros, también eran muy fuertes físicamente. Parecidos a nosotros, de ojos azules y rubios, vivían en un continente tan grande como el americano. Pero ¿por qué la luna llegó hasta nuestro planeta Tierra? Dos científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov de la Academia Soviética de Ciencias, han afirmado que la Luna no es un satélite natural de la Tierra sino un planetoide hueco, realizado por una civilización muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. Ellos la describen así. Probablemente tiene una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros, y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina, de unos 4,5 kilómetros. La Luna no es un trozo de la Tierra, que en el momento de su formación se desprendió, ya que solamente el 30% de los componentes coinciden entre ambos. La Luna es el satélite más grande en el sistema solar en relación al tamaño de su planeta. Es un cuarto del diámetro de la Tierra. Físicamente la relación de tamaños entre un planeta y su satélite es muchas veces menor. Los cráteres de la Luna son todos achatados y no cóncavos, como si hubiese algo debajo de la superficie lunar más duro que no dejase profundizar más allá. Existe una parte donde caen los meteoritos y otra parte donde se encuentran los mares y océanos en la que parece que la gravedad es mucho menor para evitar los impactos.
El lado de la luna que no se ve está lleno de cráteres y completamente bombardeado por todo tipo de objetos espaciales, dando la sensación de haber servido de escudo protector durante su traslado. Más datos que demuestran que la luna se colocó de manera artificial en la órbita de la Tierra. En la misión Apolo 13, se pusieron varios sismógrafos muy sensibles en la superficie lunar. Cuando el cohete Saturno chocó contra la superficie produciendo un impacto similar a 11 toneladas de TNT, los sismógrafos detectaron una vibración de 3 horas y 20 minutos que llegaba a una profundidad de 35 a 40 kilómetros. Las vibraciones se asemejaban a las vibraciones de una campana. Es decir, se podría afirmar que la Luna posee un casco metálico, puesto que otros ensayos ponían de manifiesto que la Luna reacciona a los impactos, emitiendo un agudo goón. Estas pruebas demuestran con seguridad que la Luna no tiene un centro de lava fundido. Los atlantes construyeron algo parecido a lo que se está haciendo en Suiza con el CERN. Se cree que un círculo secreto de sociedades abrieron un portal dimensional por donde entró la Luna. ¿Es la Luna artificial? ¿Siempre estuvo ahí? Las primeras escrituras nunca la citan. Tiene una combadura inverosímil. Para que la Luna aguante su combadura sin romperse, afirman los científicos, debe de estar mantenida por algunas características internas poco corrientes, tales como una enorme fortaleza interior. Para los dos científicos soviéticos un satélite artificial sería normalmente hueco y la resistencia de ese casco sería súper resistente para poder soportar las variaciones del espacio exterior. Hay quien dice que es un satélite artificial, como los canalizadores Alex Collier y Bárbara Marciniak. El escritor de misterios Emmanuel Velikovsky y el arqueólogo Colin Rivas nos dicen que en los textos más antiguos no había referencias a la Luna y el divulgador de misterios y civilizaciones desaparecidas Doc Orlok cree asimismo que se trata de un satélite artificial. En una de sus historias nos contó un caso de un profesor de universidad con visión remota, que decía que veía hombres desnudos haciendo trabajos dentro de cavernas de la Luna. Aristóteles habla en la Constitución de Tages de que el pueblo de los pelasgos habitaba la Tierra antes de que la Luna apareciera en los cielos. Los textos tibetanos rezan que en el desaparecido continente de Gondwana, a donde perteneció Lemuria, no había luna. La búsqueda de la Atlántida ha constituido, y continúa siendo, un enorme desafío. Los supervivientes de este mítico continente han dejado huellas por todo el planeta. Pero, ¿qué sabemos con certeza sobre su historia y sociedad? ¿Y sobre su arquitectura y ciencia? ¿Es posible precisar dónde se encontraba, por qué desapareció y qué tipo de civilización poseía? Cuando Platón describió la existencia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critías, algunos autores clásicos, coetáneos de Filósofo, comenzaron a interesarse por el mítico continente. Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan este asunto en algunos de sus escritos. Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para demostrar la existencia de un continente, que con el paso del tiempo, ha llegado a convertirse en arquetipo de una civilización ideal. La Atlántida siempre resuena en nuestros oídos como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes. Su nombre continúa estimulando nuestra imaginación. La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor inglés John Michell. No se trata de un mero recurso retórico. La presencia de numerosos restos arqueológicos y megalíticos ciclópeos en muchas zonas de la Tierra, levantados con orientaciones astronómicas muy precisas, supuestamente anteriores a la Edad de Piedra, sugieren que una civilización de grandes astrónomos e ingenieros precedió a la prehistoria humana. ¿Fueron erigidos por quienes sobrevivieron a un gran cataclismo o por sus descendientes? En su libro, Historia de la Atlántida 1896, ofrecía fechas concretas de los diversos cataclismos que la destruyeron y aseguraba que había ocupado la mayor parte del actual océano Atlántico. Su cronología geológica resultaba ser absolutamente inviable, pero algunas de sus propuestas merecen consideración. Según él, la Atlántida se extendía desde la actual Groenlandia hasta la mitad de la actual Sudamérica y durante su larga existencia estuvo habitada por subrazas, así llamadas para distinguirlas de las 7 razas raíces, a su vez divididas en 7. Los lemurianos habrían medido más de 3,5 metros de estatura, y algunos de sus descendientes pervivirían en algunas zonas del planeta, como África y Australia. Según esta fuente, los atlantes evolucionaron a partir de los lemurianos. Entre sus subrazas se contaban los primeros sernitas y mongoles, pero la principal subraza regente de la Atlántida habría sido la tolteca, que conquistó el continente. Antes de la destrucción final, un grupo de iniciados toltecas emigró a América y Egipto.
La civilización hiperbórea floreció en la región más septentrional del planeta Tierra en un tiempo en que la zona era apta para la vida humana. Según ciertos sistemas esotéricos y tradiciones espirituales, Hiperbórea fue el principio terrestre y celeste de la civilización. El hogar del hombre original. Algunas teorías postulan que Hiperbórea era el jardín del Edén original, el punto donde se encuentran los planos terrenales y los planos celestiales. Y se dice que el hombre transgredió la ley divina en esta civilización de la Edad Dorada, siendo el precio final su destierro al mundo exterior. El hombre se aventuró en otras regiones de la Tierra, estableciendo nuevas civilizaciones, poniendo fin a esta gran y gloriosa Edad de Oro. La Edad de Oro es central para coleccionar las tradiciones y mitos antiguos. Significativamente, la Edad de Oro aparece más frecuente en las tradiciones de las culturas desde la India hasta el norte de Europa, el área directamente debajo de las regiones polares. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.